Perder todo no es el final. Bueno, una historia que a mí me gusta mucho abordar sobre este tema es la de Job. Job conocemos que era un hombre recto, temeroso de Dios, con grandes posesiones y bienes y además con una buena familia. Ahora bien, Satanás justamente quiere tocar a este personaje y Dios ciertamente lo permite. Y lo permite no por provocarle un daño a Job, sino para dejarnos una gran lección a todos. Y por supuesto, también a Job. En este momento vemos a Satanás tocando a su familia, sus hijos muriendo y su esposa dejándolo, maldiciéndolo, perdiendo todas sus ovejas, bienes y animales al mismo tiempo, sus posesiones y posteriormente su salud. Dios solamente le dijo que no tocara su vida y podía tocarlo todo. Él llegó a un estado tan lamentable que simplemente se quedó ahí sentado. Llegaron tres amigos a consolarles. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos creído perder todo teniéndolo todo? Es decir, a veces creemos que con una mala racha, con una mala situación, ya Dios nos ha desamparado y ciertamente nos sentimos como Job, pero no volteamos a ver que aún tenemos vida y posiblemente lo que habíamos considerado catastrófico solamente es un mal pasajero. Así que ciertamente evaluamos y comparamos mal nuestra propia existencia con la vida de este personaje, pero aún así hay mucho de ahí para desglosar. En este momento vemos a los tres amigos tratando de hablar con Job, pero era tan inconsolable su estado que desgraciadamente también cometieron un error grave, un error que muchos de nosotros cometemos, y es, en vez de usar la carta del amor, usaron la carta de la agresión, justificando que cada una de sus cuestiones lamentables había sido merecida y que él debía de autoexaminarse, haciéndole la llaga justamente aún más grande y no solamente escuchando, acompañando. Y cuando uno, créenme, no tiene la carta del amor bien cimentada, es mejor solo acompañar. Y posiblemente ahí te des cuenta que lo mejor siempre será nunca dañar. Ahora bien, vemos a Job al final de estos días con sus amigos lamentarse grandemente y decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando toda esta situación? No me la merecía. Sin embargo, Dios llega a contestarle. Ahora imaginemos que esa contestación cuando nos sobrepasa algún mal donde no tenemos respuesta, ya la tenemos en las Escrituras. Solo hay que recordarla. Dios le dice y empieza desde lo más brusco, aclarando que qué le podía reclamar Job, dónde estaba él cuando hacía el mundo, cuando justamente detenía las olas en su orgullo en la costa para que no siguieran más. Y le empieza a hacer una pregunta tras de otra y Job empieza a entender que realmente él no es lo que todos llegamos a pensar, que somos dueños de nuestra vida, que merecemos una explicación sobre los hechos y acontecimientos que Dios permite en ella y que además no nos lo merecíamos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar que no era el tiempo de esa persona amada en irse? Que no era el tiempo para mí en que me pasara esa situación. ¿Con qué situación podríamos abordar a Dios y pedirle una explicación cuando reiteradamente nosotros no podemos darla? Y Dios no solamente responde a esas preguntas en el corazón de Job, sino que le hace otras tantas, como siempre acostumbra Dios a lo largo de las Escrituras, llegando hasta un punto muy bajo, diciéndole, ¿acaso tú has contado los meses en que una cabra montés da luz? Incluso un conocimiento tan sencillo que él podría haber hecho de forma fácil y ni siquiera lo pensó. Ahí es cuando Job se da cuenta de su grave error, diciendo, ¿qué podré yo hacer? Estoy obrando mal.
Y la respuesta que le da Dios es muy interesante, la cual vamos a leer. Job 42, del versículo 2 al 6, y dice: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios ve justamente ese corazón arrepentido, pero vemos a Job entendiendo lo que a muchos nos cuesta entender, que somos criaturas, que somos hechos por Dios. No somos nosotros la figura principal en esta escena. La figura principal siempre es Dios, hasta que no entendamos nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra dependencia total hacia Él. No seguiremos haciendo preguntas sin responder, pero que créanme, Dios ya las ha respondido todas. Dios siempre parece hacer hincapié en una situación de confianza en Él, y que nosotros hemos querido evitar. Todos sabemos el final de la historia, donde Job realmente, al entender, pues se le vuelven a restituir la familia y los bienes, entendiendo así la maravilla del amor de Dios hacia nosotros, y que Dios realmente no quiere nada malo para nosotros. Así que hay que analizar muy bien para esas preguntas sin responder. Hay que hacer preguntas para entender, no preguntas para inquirir sobre el por qué. Mejor hay que preguntarle a Dios sobre conocerle más, acercarnos más a Él y tener esa vida espiritual junto a Él. Yo no me voy a cansar de decírselos. Dios los ama mucho, quiere lo mejor para ustedes. Ustedes son lo más bello que han hecho. Así que no lo piensen más, vayan con Él, pregúntenle, lo entenderán. Y cuando acepten verdaderamente su humanidad, comprenderán muchísimas cosas, porque Dios así podrá ser revelado en ustedes. Dios los bendiga.